Todo empezó un día de octubre de 2023. Una amiga de mi madre, que vive en Mallorca, llevaba 4 o 5 años viniendo a vernos durante sus vacaciones. Pero ese año lo hizo con una noticia. Se iba a la India. Le dije, llévame, de broma. Y me respondió que estaría encantada de ir conmigo, que lo pensara. No sabía qué decir. Mi mejor amiga siempre soñó con visitar el Taj Mahal, pero la verdad es que yo nunca vi la India como un destino al que viajar algún día. Quería ir a Japón, a los países nórdicos, a Sudamérica, pero nunca pensé en la India. Nos enseñó el itinerario del viaje y nos explicó que iría con un grupo de personas de Mallorca que todavía se estaba formando y que salía del boca a boca. Una persona que conocía a otra tenía relación con esa por X cosa. Al final, tras unos días de pensarlo, me acabé apuntando. Y no solo eso, también lo hizo mi madre. Daba un poco de vértigo, pero ya estaba decidido. Iríamos. Tenía dinero suficiente para pagármelo y era una gran oportunidad. Tal vez no volviera a salir otra así. El viaje se iba gestando y más personas se apuntaban, incluido uno de los hijos de esta amiga de mi madre. Eso hizo que mis ganas fueran un poco más grandes, porque me había hablado de él y me apetecía conocerlo. Bueno, en realidad ya nos habíamos visto un día, pero éramos muy pequeños y apenas tenía recuerdos. Él sí me recordaba, ausente. Y es que ese era el papel con el que más solía identificarme, porque siempre me vi sobrepasada por muchos miedos que, aunque no supiera de dónde venían, me ahogaban. Así que empecé un gran trabajo terapéutico con mi psicóloga. Según avanzaban las sesiones, entendía más las razones que me llevaban a actuar de determinada forma, a huir de determinadas situaciones. Y así, adentrándome en la raíz de mis miedos, estos iban cayendo y yo iba aflorando, sintiéndome cada vez más preparada. Admito que todavía tenía cierto temor a no ser capaz de sostener la experiencia que estaba por venir. Porque, aunque no quisiera informarme sobre el viaje para no condicionar mi vivencia, indudablemente tenía conceptos establecidos de lo que sería estar allí, y eso hacía que me surgieran dudas. ¿Seré capaz de soportar el ruido de los pitidos, de la multitud, la contaminación del aire, el calor? ¿Podré aguantar las aglomeraciones? India es uno de los países más poblados del mundo, y yo, que tiendo a agobiarme con facilidad cuando estoy con mucha gente, simplemente pensé, colapso, pero ya no había vuelta atrás. En el transcurso de los días, fuimos rellenando formularios. Había preguntas curiosas como, ¿tienes un abuelo en Pakistán? No. Pedimos la tarjeta Revolut, que es muy interesante si quieres viajar al extranjero. Nos vacunamos, compramos antimosquitos, crema solar, un montón de medicamentos que no llegamos a usar. Hicimos el cambio de euros a rupias, que es la moneda oficial de la India, aunque también se usa en otros países. Metimos papel higiénico en la maleta por si acaso y preparamos la ropa, de color clarito, fresquita. Para mí fue facilísimo. Abría el armario e iba localizando prendas en nombre de ¡uy! Esto es muy India. El 8 de febrero tuvimos una reunión por meeting, de la que no tengo demasiados recuerdos y en la que apenas estuve, porque al poco rato tuve que irme a clase de yoga. Ahí fueron resolviéndonos dudas. ¿Quién? No lo tengo claro, la verdad. Una persona de la agencia de viajes con la que fuimos. Se hablaron muchos temas, como la comida vegetariana en el avión, ropa, enchufes, propinas. Y de repente, ya era 15 de marzo. Me despedí de los animales, tanto de los no humanos como de los humanos, o sea, mi padre, y cogimos el tren hacia Barcelona. Me sentía triste. En mi vida había muchas cosas que estaban cambiando y no sabía afrontarlas. El trayecto fue largo y se hizo pesado, pero sin darme cuenta, en el transcurso de las horas, todas esas cosas que me creaban tanto malestar se empezaron a difuminar y dejaron de importar. Al llegar vi una Barcelona frenética. Había coches por todas partes, movimiento constante, luces, más luces. Me agobié. Esa noche
Mientras pensaba en el día siguiente, entré en pánico. Creía que no sería capaz de salir a la calle, que no podría aguantarlo, aunque lo aceptaba. Haz lo que puedas, me decía. Me preocupaba no ser capaz de relacionarme con los demás, volver sintiendo que no llegué a mostrarme, aprovechar, que por eso la experiencia se quedase a medias. Me sentía un poco perdida, muy perdida. ¿Cómo iba a aguantar caminar por las calles de Delhi? Definitivamente no podría. Esa era una idea que cobraba fuerza según la pensaba, y hacía que mi estómago se encogiera y me plantease seriamente si había tomado la decisión correcta diciendo que sí al viaje. Pero a la mañana siguiente había vuelto en mí la serenidad. La ciudad había cambiado. Mis percepciones sobre ella cambiaron. No me costó madrugar, y me emocionaba la idea de encontrarme en el aeropuerto con el grupo de, contándome a mí, 19 personas con las que pasaríamos 14 días en un viaje que se avecinaba como poco removedor. La India podía gustarme o podía no gustarme, pero sabía que no me dejaría indiferente. Esperamos en los asientos del aeropuerto. Visualicé con los ojos bien abiertos las escaleras mecánicas, los largos pasillos en los que la gente pasaba de un lado a otro, esperando a coger su vuelo. Cuando mi madre me dijo que los demás ya estaban en la terminal de salida hacia Kuwait, que sería el sitio donde haríamos escala antes de llegar a Delhi, cogí la maleta, emocionada, y no pude evitar sonreír, aunque en la foto de grupo quedase tan seria. Nos presentamos. Todos parecían muy majos. Apenas hubo cola, no surgieron problemas. Recuerdo cada uno de los puntos por donde pasamos, lo que ocurrió en cada lugar, las conversaciones. Y llegó el momento de embarcar. Me tocó en la fila 29. En los asientos había colocada una manta, un cojín y unos cascos. En ellos también había una pantalla en la que nos mostraban vídeos explicatorios sobre cómo abrocharse el cinturón, colocación de mascarillas, chalecos salvavidas. Y con un rezo árabe y mucha ilusión, despegamos. Mi madre escuchaba el audiolibro En India aprendí a amar. Yo escuchaba música mientras miraba la pantalla, que marcaba la temperatura exterior, la altura en la que volaba el avión, el lugar por el que íbamos. Sentir que estábamos cruzando el mundo por el aire. Los carros de comida empezaron a pasar. Los vegetarianos teníamos preferencia y nos fueron colocando las bandejas antes que el resto, porque, claro, nuestra comida iba por encargo. Lo que más me gustó, curiosamente, fue el agua. Venía en un recipiente de plástico que abrías y echabas en una taza. Estaba fresquita, un lujazo. La comida terminó y fui un poco más consciente de mi entorno. Llevaba personas del grupo detrás, delante, a los lados, y aunque no conociese apenas a nadie, ese vuelo fue uno de los mejores momentos que recuerdo. Me sentía muy segura de mí misma, muy relajada y emocionada, pero sin pensar en lo que vendría para poder vivir lo que estaba ocurriendo. Nos mandaron bajar las persianas. Supusimos que para que quien quisiera pudiera dormir. Así que mi madre y yo, que no teníamos sueño, vimos un trozo de una película de Harry Potter en la oscuridad y después, poco a poco, fuimos levantando la persiana, entrando de nuevo la luz, que se había vuelto mucho más tenue. Desde ese momento lo que más hice, aunque me tocase el asiento del medio, fue mirar por la ventana. La puesta de sol, la noche precoz que llegaba, la estructura de las ciudades desde el aire, las luces anaranjadas. En el aterrizaje estuve muy atenta. Íbamos a llegar a un sitio diferente a lo que estaba acostumbrada, o eso me decía mi cabeza. Nunca antes había llegado tan lejos. Me fascinaba. Kuwait. Me dio pena no poder salir a oler el aire, a sentir la temperatura en mi piel. Pero el aeropuerto me gustó, porque apenas había gente. Pasamos los controles y caminamos entre las típicas tiendas de aeropuerto, donde compramos víveres, patatas, chocolate, porque no teníamos claro si nos darían de cenar en el avión hacia Delhi. Era bastante tarde ya. Íbamos con un buen margen de tiempo siempre. Además, allí la espera para mí era un gran regalo. Hablamos, comimos mientras esperábamos en los asientos para embarcar.
Cuando el momento llegó, nos pusimos a la cola y fuimos entrando. Esta vez me tocó en la fila 19, con mi madre y su amiga. Nos colocamos la manta, el cojín, y tras un rato en el avión, aparecieron las azafatas con los carros de comida. Sí, había cena, y la disfruté muchísimo, porque me sentía como en un hotel de 5 estrellas por la atención y la compañía. Tras el festín y unas horas de sueño interrumpido, ya se veía nuestro destino por el aire. Estaba emocionada. Ahora en serio, ¿te cuento la versión real? Tras la cena me dormí. Me desperté, me volví a dormir y una de esas veces me desperté con la luz y el sonido de «abróchense los cinturones». Me entró la paranoia y pensaba que nos caíamos. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que en mi cabeza la posibilidad de que estuviéramos a punto de llegar no existía. Para despertar así es mejor no dormir. Me levanté con la intención de ir al baño y estando allí el avión se movía mucho. Además, se suponía que debía estar en los asientos con el cinturón abrochado. Si empezaba el aterrizaje en ese preciso instante, el caso es que tal y como entré en el baño, no pasaron ni 5 segundos, salí. Por suerte fui recobrando la compostura. Y ahora sí, más relajada, veía nuestro destino por el aire, tan cerca. Aún me costaba creerlo. ¿De verdad estaba allí? Sentía alegría, pero a la vez, mi cabeza, condicionada aunque no lo quisiera, creía que ese sitio sería mucho más caótico que todo lo que hubiera conocido hasta el momento. Y por supuesto, el más caótico al que iríamos en la India. Eso me relajaba porque allí pasaríamos 2 días y después seguiríamos la ruta por Varanasi, Agra, Jaipur, Rishikesh y ya habría más tranquilidad. Qué equivocada estaba en todo. El comienzo lo tengo un poco borroso. Suelos del aeropuerto de Moqueta, las manos con los mudras en la terminal 3 del aeropuerto, el pasaporte de uno de los integrantes, que con la cantidad de páginas que tenía, decidieron ponerle el sello encima de su cara. Lo siento, Ángel, pero fue muy gracioso. Después de aquel percance, nos dirigimos a la zona de recogida de maletas, ya sabéis para qué. Y aunque era muy temprano, se podía percibir la agitación. Estaba impaciente por salir. Eléctrica. Fue a recogernos un hombre de la agencia de viajes, con el típico cartel identificatorio de la agencia de viajes con la que organizamos el viaje. En fin, espero que me entiendas. Cuando caminamos hacia la puerta, sentía que en unos segundos estaría entrando en otro mundo. Y para mí, así fue. Es posible que te impresione y quieras echarte para atrás. Va, me vuelvo a casa. Esto es demasiado. Te diste contra el cristal. ¿No te habían dicho que cuando sales ya no puedes volver a entrar? Pues haberlo pensado antes. Una vez fuera ya éramos parte del juego. Había una neblina sepia de un aroma que, ahora cuando cierro los ojos, todavía puedo oler. Para mí era una mezcla entre humo e India. Para mi madre olía a gas. Pero teniendo en cuenta que estábamos en el aeropuerto, no era extraño. Lo primero que nos pasó fue que mientras cruzábamos por un paso de cebra, un coche nos pitó por semejante hazaña. Eso ya nos daba pistas de lo que se gestaba en sus calles. Un frenetismo en el que, aunque todo pareciera que se iba a descontrolar, funcionaba en un balance perfecto. Un hombre haciendo equilibrios en una cuerda, 5 personas en una moto, subirse a un autobús en marcha, ir en dirección contraria. Allí todo era posible, hasta lo físicamente imposible. Tomamos el autobús. El conductor nos dijo «morning», a lo que le respondimos con otro «morning». Aunque con el pasar de los días y ya con el chip indio instaurado, ese morning sería cambiado por un namaste, que sirve para saludar, para dar las gracias, para todo. Etimológicamente hablando significa me inclino ante ti, te reverencio. Y ya cuando tienes el nivel avanzado de indio y estás integradísimo como nosotros, con inclinar la cabeza juntando las manos, llega. Fuimos pasando a la parte trasera. Y es que allí los autobuses tenían una separación entre el conductor y su acompañante y nosotros. Eran como 2 habitáculos distintos, con su puerta, su cristalera y, por supuesto, estaba del revés. El conductor en la derecha en vez de en la izquierda y se conducía por el carril izquierdo debido a la influencia del colonialismo británico.
Me encantaba mirar por la ventana. Esa masa de coches, tuk-tuks y de todo. Fue un choque muy grande. Poco a poco me iría acostumbrando a que a veces las distancias entre vehículos fueran tan pequeñas que no existiera ni un dedo de separación. Poco a poco, poco a poco. En el viaje nos regalaron a cada uno una ganesa de madera, que para quien no lo sepa, Ganesha es el primer dios en ser adorado durante cualquier ritual hindú. Tiene cabeza de elefante y cuerpo humano. Se le conoce por varias cosas. Por ser destructor de la vanidad, el egoísmo y el orgullo, además de patrono de las artes, de las ciencias y señor de la abundancia. ¡Llegamos!